Ahora vamos a presentar, esto es una conferencia magistral a cargo de Héctor J. Pula, que es presidente de la Sociedad Española de Acuicultura. Héctor es licenciado en Biología y máster en Investigación Científica por la Universidad de Extremadura. Tiene un doctorado por la Universidad de Granada con el título de la tesis Evaluación del estado de bienestar en el cultivo de la tinca. Es coautor de un libro y varios capítulos de libros y en la actualidad está contratado como funcionario de apoyo a la docencia y en la investigación por la Universidad de Granada en el aula de Ciencias del Mar CEIMAR. En este momento está como presidente de la Sociedad Española de Acuicultura y vicepresidente del Club Universitario de Buceo de Granada. Le damos la palabra a Héctor. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Reiterar mi agradecimiento por la invitación para estar aquí esta mañana presidiendo la mesa y ahora con esta charla magistral que da un poco de vértigo hablar de charla magistral, pero en fin, de veras y de corazón agradecérselo. Y bueno, ya la presentación está hecha. Esto debería funcionar, ¿verdad? Ya. Vale. Y vengo a hablarles de un tema, bueno, se escucha demasiado, ¿no? Que he querido titular Acuicultura en clave azul, porque realmente hay un concepto que estarán escuchando ustedes en estos tiempos, cada vez con más frecuencia, que es el concepto de economía azul, y para mí realmente me ha creado cierto conflicto a la hora de entenderlo, entre otras porque veo dos concepciones. Entiendo o percibo dos concepciones de este concepto de economía azul, que son ambas tangenciales, que transversales quería decir, y que vienen quizá a decir más o menos lo mismo, pero de distintas perspectivas. Y una de las concepciones es la propuesta por Gunter Pauli, que fue el precursor de este término, allá por 2010, y después la Unión Europea, que le ha dado una vuelta de tuerca, digamos, o ha utilizado ese término para otra cuestión. En el caso de la Unión Europea, hace referencia a todos los sectores que están implicados de una manera directa o indirecta con el entorno marino-marítimo y que se desarrollan en este entorno y que generan un sector productivo, pero siempre con la perspectiva o envueltos en el concepto también de sostenibilidad o de economía circular. En cambio, Gunter Pauli, no sé si ustedes lo han tenido la suerte de escucharlo o han leído el libro, pero tiene una visión, bueno, esta es la visión que diríamos que tiene Europa de la economía azul, y por otro lado, la visión que tiene Gunter Pauli es la de llevarnos al mundo de la industria, intentar replicar cuestiones muy sencillas que la naturaleza viene utilizando desde hace miles de años. Ese es el fundamento de la idea de Gunter Pauli, y voy a ejemplificarla para que ustedes lo entiendan con algunos de los ejemplos que él pone en su libro o que pueden escuchar en alguna de sus conversaciones, de sus charlas. Empezando, por ejemplo, con este, que es un ejemplo yo creo que bastante ilustrativo. Nos habla de los pozos del café, ¿no? Que en general lo tenemos como un residuo, ¿no? Pero realmente tenemos que cambiar el chip y empezar a ver todos los residuos como si fueran recursos, ¿de acuerdo? Entonces, tienen que saber ustedes que a lo mejor de un pozo de café, cuando nos hacemos un café, vamos a utilizar alrededor de un 1% de los nutrientes que tiene ese recurso y el resto lo vamos a tirar, ¿no? Pues Pauli promovía o proponía reutilizar estos recursos para cultivar ciertos hongos que realmente crecen muy bien en este sustrato
y que esos hongos podían ser utilizados a su vez para alimentar, por ejemplo, ganado. Y alimentando este ganado, además, conseguíamos que este ganado produjera además excrementos, y con un simple proceso que generan ciertas bacterias, con ese estiércol, que vienen a ser también residuos que transformamos en recursos, podíamos terminar consiguiendo biogás. En todo este ciclo y estas vueltas que se ha dado a este nuevo recurso, hemos conseguido empleos, porque hay gente que puede empezar a trabajar en esto, hemos conseguido economía, hemos conseguido energía, y ese es el concepto básico y amplio que propone Gunter Pauli. Se puede parecer esto una falacia o una irrealidad, pero esto es tangible. Esto es una noticia muy reciente, vamos, de las primeras que he podido buscar entre ayer y hoy, de una pareja que, cogiendo el ejemplo de Gunter Pauli con el café, le han dado una vuelta más de tuerca y han empezado a producir hongos y a venderlos también para consumo humano, pero además le han dado una vuelta más de tuerca, como digo, y se han inventado un kit que pueden vender para que ustedes mismos echen su café, produzcan sus hongos, y con eso están esperando facturar para el año que viene cerca de 3 millones de euros. Así que tenemos otro ejemplo, bueno, tendríamos un montón de ejemplos, pero este me gusta también hablar de él, porque aquí está la esencia de ese pensamiento de la economía circular de Pauli. Y aquí no tienen ustedes naranjas, ¿no? A lo mejor los valencianos sí, pero aquí tienen algún otro recurso, ¿verdad? Algún recurso, digo, un residuo. Porque los productores de zumos de naranja, imagínense la cantidad de cáscaras de naranja que desechan. Pues Pauli proponía, y de hecho tiene una empresa montada en Japón a base de esto, en coger esas cáscaras de naranja y con un poco de azúcar y un poco de agua tienen la base fantástica para generar un montón de productos de cosmética ecológica, clínica, barata y encima que huele a cítrico y que está bien. Bueno, pues en su industria, además, para darle más vueltas, lo que ha hecho ha sido a todos sus empleados proponerles que vayan a trabajar en bicicleta. ¿Por qué? Porque encima les paga por cada kilómetro que hagan en bicicleta, le paga 50 céntimos, ¿no? Eso puede ser un desembolso para él, pero realmente está bien concebido. Tiene unos empleados que están mucho más sanos, con lo cual no se dan de baja apenas, con eso ha ganado. Por supuesto, tiene el concepto de que ha eliminado de la carretera un montón de vehículos que estaban generando CO2, que era una de sus finalidades. Y encima se está ahorrando una cosa importante que en Japón nos sobra, que es el terreno necesario y vigilado de tener un parking. Pues se lo ahorra también y al final termina siendo un beneficio para él. Todavía se le puede dar una vuelta más de tuerca, seguro. Yo me imaginaba cuando lo escuchaba que yo pondría un taller de bicicletas en la propia fábrica y así tengo pues para arreglar los pinchazos, echarle la grasa a la cadena, algún cambio que haya que cambiar, en fin, a todo siempre le podemos dar una vuelta. Y de hecho, mientras escuchaba las conferencias de los ponentes anteriores aquí, me he dado cuenta que esta idea se está poniendo ya de relieve en muchos sitios. Acabamos de ver una ponente, a Marta, que estaba explicando cómo se está utilizando aquí los bagazos, los hollazos de la uva para extraer polifenoles y emplearlos en la acuicultura. Pues este es el concepto que se va buscando. Si volvemos un poco al concepto que nos vende o que nos quiere proporcionar la Unión Europea, tenemos que pensar que también está fundamentado en estas ideas de Pauli, pero realmente el concepto es más amplio, es a todos los sectores que tienen que ver con el medio marino. Y dentro de ello, bueno, esto es dentro de las estrategias que planteó la Unión Europea, como la agenda para el 2050, intentar llegar al equilibrio de emisiones para el 2050, como digo, en 2019 lo propuso, y entre todas las propuestas hablaba de la acuicultura como uno de los pilares fundamentales y más importantes para poder llegar a la conclusión de ese equilibrio climático, digamos, ¿no?, entre las emisiones y lo que somos capaces de retener. Y hablaba de la acuicultura dándole la importancia que yo creo que todos los que están aquí sentados ya le dan, ¿no?
Pero si nos fijamos en algún documento más de la Unión Europea, podemos ver algunos datos o algunas relaciones que hace de por qué es tan importante la acuicultura, y como pueden ver, pues nos dota de alimentos para una población cada vez más grande, que esto también lo hemos escuchado durante estas charlas. Bien, les decía que entre las propuestas de la Unión Europea vienen desarrolladas algunas ideas sobre la importancia de la acuicultura, y entre muchas de ellas pues se contemplan los objetivos de reducir la presión pesquera, con lo cual ayudamos a los ecosistemas a recuperarse, los ecosistemas naturales. También habla, y como parte fundamental, de la salud que nos puede aportar el consumo de pescado procedente de acuicultura, que lo hemos escuchado también largo y tendido durante esta mañana, y una serie de acepciones o de características que le da la acuicultura que nos suenan también a otra cosa, que era esto que les quería enseñar, que es dentro de la Agenda 2030 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que propuso el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible, y que, si podemos fijarnos un poco, es verdad que la acuicultura cumple con muchos de ellos, y nada más que tenemos que hacer un repaso, por ejemplo, sobre el objetivo número 1, con el fin de la pobreza, pues es realmente la acuicultura uno de los sectores que puede ayudar a que esto ocurra. Por supuesto, el hambre cero puede favorecer también. Ayer, durante la noche, escuchaba a un colega hablar y decir que en el 2030 seremos el sector que dará de comer a la población, así que me decía que no utilizara esa frase hoy, pero cómo no, favorece nuestra salud, es otro de los objetivos que cumple la acuicultura, y así podemos seguir dando un repaso, y realmente la acuicultura encaja en muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la Unión Europea, por la ONU. Pero esto no es de ahora. Esto le estamos dando una relevancia ahora importante, ¿verdad? Pero llevamos 1,5 millones o 1.600.000 años sacando recursos, teniendo recursos del medio marino, ¿no? Esto no es reciente. Sí que es verdad que yo creo que, para mi opinión, vamos un poco lentos en algunos de los procesos, porque estas son las primeras evidencias de que se utilizaban recursos marinos para la humanidad. Bueno, la humanidad todavía eran Homo erectus, pero ya estaban utilizando esto como herramientas y como decoración, ¿vale? Estas son las primeras evidencias, pero luego no hay evidencias hasta 300.000 años antes, hace 300.000 años, del consumo de estos organismos. Es decir, pasaron bastantes años hasta que nos dimos cuenta de que esto servía para algo más. Y no vamos a tardar tanto en darnos cuenta de todo lo que podemos sacar de los recursos marinos. Pero yo quiero hacerles una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Pues alguno podría responder de una forma sencilla, pues lo mismo que en esta, pero al revés. Es verdad. Pero realmente tenemos que ir pensando en que lo que tenemos es un abanico, y aquí está lo de lo comía, un abanico de oportunidades. Y tenemos que analizar, estudiar y comprender todas esas posibilidades que tenemos. Aquí tenemos un esquema básico de cualquier modelo de acuicultura en el que podemos ver flujos. Tampoco quiero entrar más en detalles, pero es verdad que aquí tenemos un montón de pozos de café, nuestros pozos de café, los de la acuicultura. Y yo creo que deberíamos empezar, que ya se está haciendo por lo que he visto durante estas conferencias, empezar a estudiarlos, y podemos echar ahora un vistazo a las distintas alternativas que tenemos. Por ejemplo, en esos sedimentos que van a estar cargados de nutrientes, podríamos empezar a cultivar, o se podían cultivar, por ejemplo, poliquetos. Esta mañana les hablaba de la primera vez que vine aquí a Galicia, en el congreso del 2007, y justo en ese congreso un buen amigo, García de Lomas, que es el director y gerente del CETACUA de Andalucía, proponía en el área de diversificación de especies la propuesta de empezar a cultivar gusanos, poliquetos, con distintas utilidades, ¿no? Hablaba entonces del uso para la pesca deportiva y para otros usos, ¿no? Y tengo que decirles que en el Congreso último de Nacional de Acuicultura, el premio a la mejor
presentación oral se la llevó una exposición sobre el uso de gusanos poliquetos de esta especie concretamente. Esta no es el premio, pero fue otra ponencia muy parecida, y con esto vengo a ejemplificar y a darles a conocer que es un mundo que se está poniendo ahora mismo en marcha, porque en esa ponencia, que fue el premio, hablaban de la potencialidad de los gusanos poliquetos, esta especie concretamente, por las características de sus perfiles de aminoácidos y de ácidos grasos que tienen, que como potenciales materias primas para luego hacer harinas y luego dárselas a comer al pescado son fantásticas, ¿vale? Así que podía ser una vuelta más que le diéramos a la tuerca, en este caso al cultivo de mejillón o de cualquier otra especie medio marino. Podemos utilizar también las cáscaras de mejillón como medidas correctoras medioambientales. Estudios del compañero Pablo Sánchez Jerez de la Universidad de Alicante evidencian que el uso en algunas localizaciones, fondos que están empobrecidos a lo mejor por un uso o por la dinámica que tengan y que no están adecuadamente, podemos utilizar las cáscaras de mejillón para enriquecerlos o para, como dice aquí, favorecer la bioturbación y favorecer el crecimiento de organismos ahí, ¿no? Vemos, por ejemplo, en otra de las publicaciones, esto en otro congreso, cómo se podían obtener, o sí que era beneficioso, la presencia de las cáscaras de mejillón con respecto a la producción de holoturias, ¿no? Es otra de las especies que está por explotar con cierto interés por los mercados asiáticos y que podíamos empezar a explorar su cultivo. Ya están en ello, pero todavía queda mucho por andar. Otra de las cosas que podíamos sacar, que también se ha explicado aquí esta mañana y que me agrada que hayan estado hablando de ello, es la producción de algas y microalgas gracias a los efluentes de la acuicultura, ¿no? Para utilizarlos en sistemas de acuicultura multitrófica integrada. Creo que es fundamental que vayamos por esa vía. Es verdad que, según dicen algunos productores de macroalgas, es un poco complicado quizá sacar una productividad y una rentabilidad a las macroalgas por la dificultad que tienen luego el tratamiento, el transporte y la logística de estos organismos acuáticos, pero bueno, también podemos pensar en producir esas algas con otra finalidad, a lo mejor no de transportarlas lejos, sino utilizarlas in situ, digo yo, para producir, bueno, esto es otro ejemplo de los que nos han puesto esta mañana, que también quería hacer mención porque con el cultivo de algas, que no quería que se me pasara, y enlazando con lo que decía Pauli, esto es otro de los ejemplos que ponía él. Podemos cultivar algas pardas concretamente, que en su cutícula, en su piel, van a contener como simbiontes algunas bacterias que tienen esta capacidad, que hablaba esta mañana Ana Otero, de interrumpir la comunicación entre bacterias, el quorum sensing, para evitar el quorum sensing concretamente. Y Gunther Pauli hacía referencia de eso y tiene una patente correspondiente a la extracción de esas bacterias del holobionte que le podemos decir ahora que son las algas. Podemos utilizar estos efluentes, como digo, para producir algas y podemos darle vueltas al asunto hasta encontrarnos con noticias de este tipo. Están intentando cultivar algas solamente por el simple hecho de reducir la carga de carbono, las emisiones de carbono que tenemos en el planeta. Aquí hay una empresa, Brilliant Planet, que pretende eliminar CO2 a base de enterrar algas en el Sáhara. Propone lanzar, como si fuera un spray, el cultivo de algas y en el tiempo que tarda en caer, esa masa se secará, caerá en la arena del Sáhara y lo podrán enterrar, y con eso pues empezamos a entrar en el mercado del carbono, del CO2, ¿no? Que puede ser productivo, quién sabe. Es una manera de explorarlo, ¿no? Por supuesto, esas algas también pueden ser utilizadas para otros productos. Aquí no voy a hablar yo del cultivo de los mejillones, estando Nieves y Manuel, y por supuesto porque seguramente para el engorde de los mejillones haga falta otros nutrientes, no solamente algas, pero podemos darle esa vuelta también, ¿no? Producir las algas procedentes de efluentes de la acuicultura para darle de comer a otro organismo de acuicultura. Y en fin, podríamos seguir aquí largo y tendido. Yo les propongo que hagan alguna propuesta más, si se les ocurre, y que piensen en esto que tenemos aquí. Podríamos tener otro recurso, no otro residuo, sino otro recurso, pero aquí tienen, este es el que tienen. Y deberíamos ir pensando en
en usar los recursos que tenemos en el sitio donde estamos trabajando. A lo mejor no compensa irnos más lejos a utilizar otros recursos, sino que utilizar los que tenemos aquí. Hablábamos de las emisiones de CO2 y de los sumideros de CO2, y deben saber que en 1 kilo de mejillones se pueden estar conteniendo hasta 180 gramos de CO2 que no son liberados. Así a bote pronto, no sé si he escuchado esta mañana que estábamos hablando de unas 300.000 toneladas de bivalvos en toda España, ¿no?, de producción, y estaríamos entonces echando una cuenta de unas 25.000 toneladas de CO2 que estamos dejando de emitir. Es verdad que ya hay científicos incluso planteándose utilizar las valvas de mejillones y de otros bivalvos para eso, para enterrarlas, simplemente para enterrarlas o para darles otro uso, porque son verdaderos sumideros de CO2. Y cómo no, si le damos una vuelta más de tuerca, y resulta que me he encontrado con otra sorpresa esta mañana, podemos hacer otros materiales. De hecho, los primeros usos que tenían las conchas de algunos bivalvos eran como adornos, y a día de hoy podemos seguir haciéndolo. De hecho, me he encontrado esta mañana con la hija de nuestro compañero César, y con esta sorpresa que son joyas realizadas a través de conchas de mono, ¿no? Todavía le podemos dar más vueltas a la reutilización, a sacarle más partido todavía a nuestro sector. Creo que la mejor forma sería transformar un sector donde trabaja un montón de gente, un montón de profesionales, en algo divertido, en algo de ocio, y cómo no, y aquí tienen el mejor ejemplo. Bueno, todavía me falta otro más. Este vamos a pasar, no sé cómo voy de hora, casi justo, pero les quería comentar. El turismo asociado a nuestro sector, la acuicultura. Qué mejor manera de sacarle el último filón que tenga económico al que le podamos sacar, que disfrutar con la familia de este tipo de actividad, que es el turismo asociado a la acuicultura. Disfrutando este verano con la familia, la verdad es que fue una de las experiencias que he tenido este verano más enriquecedoras, y la familia lo disfrutó un montón, y así dimos a conocer también a los pequeños qué sector es en el que nos movemos, y es, como digo, creo que la vuelta de tuerca que le falta a todo nuestro sector. Y con esto acabo, creo que he ceñido al tiempo correspondiente y les agradezco su atención. Gracias, Héctor. Abrimos un espacio de preguntas. ¿Alguna pregunta? Pues, Héctor, lo que vi es que tienes realmente ejemplos de la actualidad, incluso los que pusiste en la charla tuya, Acuicultura en clave azul. La pregunta es, tú representas a la Sociedad Española de Acuicultura. ¿Qué acciones está llevando en este momento la sociedad? ¿Sociedad? Sí. Bueno, la sociedad, como somos todos altruistas y trabajamos casi que en el hueco que nos queda a la vida para poder hacerlo, realmente estamos alcanzando poco de los objetivos que a veces nos marcamos. Pero es verdad que la organización, por ejemplo, de los congresos nos lleva bastante de nuestro tiempo, y bueno, en principio nuestra función principal es fomentar la acuicultura, fomentarla por supuesto desde un punto de vista de la sostenibilidad, y sobre todo atraer el talento también de los jóvenes y atraerlos a este sector que tan necesitado está de potenciales científicos. Que decía Pauli que uno de los grandes problemas que tiene la economía azul a día de hoy es la falta de conocimiento, la falta de iniciativas y la falta de educación en este sector. Y ahora estamos, desde la Sociedad Española de Acuicultura, creo que fomentando a los jóvenes, sobre todo, para que participen, para que se arrojen, para que sean innovadores y para que sean creativos. Esa será quizá una de las partes en la que más empleamos. Damos muchos premios a los jóvenes investigadores en todos los eventos que entendemos que podemos participar y que tienen algo que ver con nosotros. Y, por supuesto, como le decía, la organización del evento que tenemos por primordial, que es el Congreso Nacional de Acuicultura, que ya les digo, habrán visto anunciado que será próximamente en Canarias, en
próximo año, en 2024. Así que está también aquí Juan Manuel, que puede hablarles algo de él. Muy bien. Si no hay preguntas, muchas gracias, Héctor, y damos paso a la siguiente mesa de empresa.